con el correo. Miren, acabo de ver un aviso que me da aquí antes de iniciar y de saludar que las personas que no ingresaron con la cuenta de la invitación, es decir, @udea.edu.co, se eliminan de la sesión cuando comience a grabar. Creo que eso pasó con algunos. Si los saca, entonces lo mejor es que ingresen con el correo con el cual fueron invitados. Por eso se estaba demorando la grabación, Sofía y compañeros. Muy buenas tardes. Hoy, jueves 18 de noviembre de 2021, nos citamos acá entonces para el sexto encuentro correspondiente al curso Lectoescritura. Es el grupo 02. Y bueno, hoy tenemos una agenda, dos actividades principales. Vamos a explicar dos temas, pero antes de eso vamos a hacer una socialización. Toda esta sesión la estamos grabando. Recuerden que yo siempre les informo acerca de esa situación. Ustedes están haciendo parte de una grabación de la plataforma Meet. Esa es la misma grabación que ustedes reciben después de cumplida la clase. Muy bien, buenos días buenas tardes. Tengo pegado el buenos días, no sé por qué. Buenas tardes para todos. Si alguien quiere saludar, los saludo. Ya los voy a saludar mediante el chat. En la actividad que vamos a hacer hoy, como en todas las actividades, es bueno que tengan en cuenta que deben participar, ¿cierto? Que si alguien quiere participar para una pregunta, pero como en el caso de hoy, participar en una socialización de unas lecturas que vamos a llevar a cabo, pues si no tiene micrófono, debe de hacerlo mediante el chat de la clase. Y uno de nosotros lee esa intervención para que quede registrada, para que quede el aporte. Es decir, en lo posible hoy no se debe quedar ninguna persona sin participar en la clase, porque la clase la vamos a hacer con el aporte de todos. Bien, buenas tardes. ¿Alguien quiere saludar? ¿Alguien quiere anotar algo? ¿Alguna pregunta antes de que iniciemos? ¿Sí me están escuchando? Sofía, ¿me confirma si me están escuchando? Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Bueno, por aquí saludó Cristian por el chat. Si recuerde, si no tiene, escribió. Entonces, si no tiene micrófono, la intervención que vaya a hacer, la hace mediante ese chat para poderle registrar acá. Bien, bueno, no hay preguntas. Bueno, comencemos entonces. Voy a compartir. Sofía, comienza entonces. Lee la agenda del día de hoy, por favor, si eres tan amable. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, compañeros y profesor. La agenda del día de hoy de la sesión del 18 de noviembre de 2021 es: primero, foro sincrónico lecturas. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. Segundo, conectores y deícticos. Aplicativos, talleres. Conectores 1, conectores 2, deícticos 1 y deícticos 2. ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Antes de comenzar la grabación, sometí a consideración y pregunté quién quería ser de moderador, y Sofía se ofreció para colaborarle a todo el grupo para participar. Entonces, hoy Sofía va a hacer el papel de moderadora de la primera parte, ¿cierto? De la sesión de socialización de las lecturas. Ya he dado algunas indicaciones. Seguramente antes de que arranque Sofía, yo le pido la palabra y hago una introducción, o bueno, o lo hace uno de ustedes. En fin, yo voy a participar como uno más de ustedes y voy a tratar de ayudar también a dinamizar la sesión. Pero por favor, debemos participar todos. Entonces, Sofía, comencemos entonces. Acá está entonces la descripción de la actividad de hoy. La explicas. Si requieres que te apoye con la explicación, con mucho gusto. Voy a estar acá. Muchas gracias. Está bien. Bueno, hoy vamos a tener un comentario, vamos a hacer un foro acerca de las lecturas que nos recomendó el profesor, que son, como lo dije anteriormente, el tema, volver a narrar y dos modos de contar. La importancia de los textos, y vamos a hablar acerca de la importancia de los textos para la lectoescritura y la forma como a partir de ellos voy a implementar mejor a mis escritos futuros. Cada estudiante, al intervenir en estos comentarios, debe activar la cámara y exponer a todo el grupo de una manera clara su punto de vista. Si quieren participar, por favor, alzan la mano y me lo hacen saber. Yo voy a estar guiando entonces este foro y ya, espero que todos participen atentamente. Sí, profe Oscar, puedes hablar. Bueno, voy a precisar entonces. Tenemos una hora. Propongámonos que durante una hora podamos hablar. Recomiendo que abran la cámara
Es muy importante cuando uno está hablando. Miren, por ejemplo, yo estoy viendo a Sofía, entonces ya estoy como dirigiéndome a ella. Y todo lo que yo estoy expresando, y ustedes lo viven en todas las clases, se dan cuenta los gestos que yo hago. Es más, hay un ambiente, un espacio en donde yo estoy compartiendo con ustedes. Entonces es muy importante. Como es de importante, ustedes lo van a ver, lo están viendo, lo van a ver en habilidades comunicativas, el vestuario, la presentación, ¿sí? ¿Cómo estoy dispuesto? Yo no obligo a que usted tenga que activar, pero en este caso vamos a darle un valor, una valoración a la intervención, a quien active la cámara, es decir, le cuenta, gana más puntos pues quien active la cámara al momento de intervenir. Al momento de usted alzar la mano y que le den la palabra, usted activa su cámara, su micrófono, habla, termina de hablar, cierra el micrófono, cierra la cámara, la apaga y continuamos, ¿cierto? Una hora, son 3 lecturas, las hacemos en el orden. Allí en la pantalla están las lecturas, ¿cierto? La primera es Parra Marina, el tema. La segunda es Hoyos Juan, 2 modos de contar. La tercera, esa raya que hay allí, esa línea, quiere decir que es el mismo autor. Hoyos Juan, pero es otro tema que se llama Volver a narrar. Eso que ustedes tienen encerrado en ese rectángulo gris, aprovecho para decirlo, es cómo se hace la reseña de los textos. Así se reseña un texto. Esa es la reseña universal según las normas APA. Entonces, también para que observen, cuando ustedes les digan, deme la reseña APA de ese texto, usted comienza por el apellido, la inicial del nombre, después el título, si hace parte de una publicación de ese nombre completo, si hace parte de un libro, entonces dice en, porque es un capítulo, porque es una parte, como la segunda y la tercera lectura. Después dice quién lo publicó, si una editorial, si una institución, ¿sí? Y en este caso es la Vicerrectoría de Docencia y la Universidad de Antioquia, la ciudad y el año. Entonces aprovecho para hacer esto y bueno, estas lecturas, yo había dicho que sobre todo la primera, ¿sí? Se pueden referir a ellas como cómo les sirvieron para redactar el segundo ensayo mejorado, ¿sí? Cómo sirven para redactar, ¿sí? Pueden dar cuenta de las lecturas. La idea es que cada quien, aparte, cuando termine de hablar, el otro empate con el mismo tema, aporte, ratifique lo que dice el otro, o aporte más, o clarifique, en fin. Eso es lo que debo decir entonces. Entonces, comencemos. Muchas gracias, Sofía. Listo, gracias a usted, profe. ¿Alguien quiere empezar a intervenir? Como lo había dicho el profesor anteriormente, la gracia es que lo hagamos por orden. Entonces, el primer texto que debemos de hablar es el tema. ¿Alguien en este momento quiere hablar acerca de él? Bueno. Ginette, claro, puedes hablar en ese momento. Bueno, en ese momento no puedo prender la cámara porque no me quiere funcionar. Pero bueno, yo el primer texto me pareció muy importante porque, o sea, como que nos muestra la forma correcta como de estructurar un escrito, un ensayo, un texto. Está que, o sea, que la estructura del texto es contenido y forma de expresión. También nos decía este primer texto que los ensayos se dividen en introducción, desarrollo, conclusión, hablaban de la idea principal, de los subtemas, que la idea principal, su nombre es la oración temática, pues hablaban también de la ubicación de la idea central, que a veces estaba al principio o a veces en la mitad. También hablaron de los conectores, las expresiones. Por ejemplo, a mí los conectores me sirvieron mucho porque, por ejemplo, yo el primer texto ya lo había leído antes y a la hora de hacer el ensayo que el profe puso sobre las imágenes, sobre el reel, y a la hora de hacer también el taller de inferencias me sirvió mucho porque yo, o sea, como que no sabía con qué unir las oraciones o con qué contrastarlas, entonces yo solo abría la imagen, entonces como que me guiaba y ahí ponía la que necesitara en el texto. O sea, me sirvió mucho porque los conectores sirven para enlazar o para contrastar dos frases, dos ideas y ya. Listo, muchas gracias, Ginette. Camila, puedes continuar. Como Ginette decía, en este texto en sí nos muestra cómo la estructura es fundamental para escribir, pero antes de empezar a escribir es necesario recalcar la importancia del tema.
pues ese siempre se debe tener claro, el que va a escribir siempre lo debe tener claro para poder saber lo que quiere transmitirle al lector. Y con esto recuerdo la clase en la que el profesor nos puso a hacer el ensayo, que nos dijo que primero debíamos hacer el tema y tenerlo bien estructurado para después empezar a escribir. Entonces, cuando ya se tiene ese tema, otro factor importante es la idea central, que como decía Ginesta, hay 3 tipos que puede ir al principio, en el medio o al final, pero muchas veces está de manera explícita o de implícita. Entonces, por eso también es como importante y pues da la importancia de que es de leer todo un texto para poder entenderlo bien, porque muchas veces uno ve un texto y como que si no lo quiere leer todo, uno cree que en el principio va a estar la idea central, y ahí nos muestra que la idea central puede ir en diferentes partes del texto. Muchísimas gracias, Camila. ¿Alguien más quiere intervenir? Dylan. Bueno, me parece que la lectura nos profundiza más sobre cómo las pequeñas partes de un texto lo conforman, porque usualmente, por ejemplo, cuando siempre nos asigna un trabajo de hacer un texto, puede ser muy abrumador decir, bueno, ¿yo cómo hago para hacer 2 hojas sobre un tema? Ahí es donde entra en juego como la estructura que nos decía la lectura, el tema, los subtemas, y luego ir desarrollando cada subtema uno por uno. Entonces, es eso, de desarrollar una totalidad desde puntos de vista pequeños. Listo, Dylan, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere complementar? Geraldine, adelante. Buenas tardes. Pues con esto que decía el compañero Dylan, me hace acordar mucho lo que nos explicaba el profesor cuando hicimos como la autoevaluación del ensayo, que cuando leíamos el primer párrafo, él nos decía, saquen de ahí los subtemas para que puedan desarrollar pues como todo el ensayo de manera correcta y no sean como redundantes en la misma idea principal, sino que puedan darle una coherencia al mismo texto o ensayo. Pues me imagino que eso también es como la estructura del texto, que podamos escribir sin redundar, como decía antes, en la misma idea, en la misma posición, en las mismas palabras. Entonces era como eso. Sí, Geraldine, yo también quiero agregar en este momento que es de suma importancia uno delimitar muy bien el tema al que quiere centrarse para poder que, como alguna vez nos lo dijo el profesor por ejemplo, en los ensayos, de delimitar muy bien cuál era el tema principal y los subtemas para poder guiarnos a partir de eso. En el texto también aparecía como mapa conceptual donde a partir del tema se iban desplegando los subtemas y de ahí lo que se iba a desarrollar a partir de estos. Entonces, si uno no tiene claro de lo que quiere hablar, no puede, no sé, compartir bien lo que quiere dar a entender, transmitir bien la intención que tiene el texto. Por aquí en el chat había visto, y qué pena no haberlo visto antes, ¿cuál es el tiempo sugerido para intervenir? Pues no hay un tiempo estipulado en sí, pero si vamos a estar 1 hora hablando acerca de los 3 textos, yo diría que lo mejor es que más o menos cada persona gaste por ahí 5 minutos en su intervención para poder hacerlo mucho más dinámico y que podamos participar la mayoría de personas. Espero haberte respondido bien tu pregunta. No me acuerdo cuál era tu nombre, Diana. Qué pena, no vi quién había levantado la mano anteriormente. Ah, listo, Cristian, dale. Vale, no, yo primero, ¿me escuchas? ¿Me escucha bien? Sí, Cristian, se te escucha bien. Ok, perfecto. Nada, a mí me gustaría rescatar del primer texto el tema conceptual. Me parece muy importante el hecho de que le den a una explicación de que, bueno, para empezar, la parte fundamental de todo texto es la estructura, que no importa solamente la estructura del texto como tal, sino la estructura del contenido.
dar, por ejemplo, el nombre específico de que una superestructura textual sea, por ejemplo, el nombre que recibe la estructura del texto. Es decir, no es lo mismo, no tiene la misma estructura un cuento que un texto argumentativo, que una noticia, que una crónica, bueno, en general. Entonces, este tema de la superestructura textual hace referencia al contenido general del texto. Luego, por ejemplo, cosas como la macroestructura textual hace referencia al contenido como tal. Es decir, hay lo que hablaba ahorita, compañeros, del tema de la jerarquía. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de, no sé, los reinos de la naturaleza y empezar mi texto diciendo el reino animal, tipos de plantas, clases de hongos, y luego reinos de la naturaleza, y luego, bueno, tipos de bacterias, no sé. Debo empezar con el tema principal, dar una leve explicación de reinos, pues, de la naturaleza, luego hablar del animal, todo lo que tenga que ver con él, porque el animal, pues, sería un subtema, y luego los demás conceptos que conlleve a este. Ya luego hablar del plantaje, tipos de plantas, pero dar como todo un orden para que tenga una cohesión, pues un párrafo con el otro. De esta cohesión también se hablaba no solamente en párrafos, sino en oraciones, con el tema de las expresiones, pero por aquí lo tengo anotado, las expresiones de transición, que según entendí son esas expresiones que generalmente van entre comas, que no necesariamente tienen que ser conectores, pueden ser oraciones que sean parte del texto, así como en el texto este de volver a narrar, hay un apartado en el que dice: José Martí sabía todo esto y al escribir sus crónicas prefería, al igual que en una novela, simplemente narrar. Ese, al igual que en una novela, es lo que se conocería como, pues, la expresión de transición, y le da como una conexión o una cohesión a una oración con otra. De igual manera, cuando esto no exista, pues, bueno, digamos, no se tenga como una oración que genere esta unión entre dos oraciones, valga la redundancia, existen los conectores lógicos, que son, pues, como así, de este modo, por consiguiente, en consecuente a, que le van a dar un sentido más entendible al texto, o al menos una mejor forma de leerlo, ¿no? O de escucharlo, porque también es cierto que puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita. Entonces, rescato el tema de conocer los conceptos correctos de lo que significa cada cosa. Listo, Cristian. Yo también agrego que es muy importante tener esto claro para hacer énfasis en lo de la coherencia y cohesión. Todo lo que decía Cristian nos aporta para la coherencia y la cohesión, que es muy significativo en la hora de un texto, para poder entender, que lo entienda, que se pueda transmitir bien el mensaje y que el receptor lo tenga bien entendido, perdón. Vi que Andrea, si no estoy mal, había levantado la mano. Hola Sofía, sí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, quería como enfatizar como en algunos elementos que me parecieron como interesantes del texto. Pues yo creo que ya hablaron bastante de los elementos de transición. Yo creo que es muy común y nos hemos dado cuenta, pues, con los trabajos que hemos hecho en el curso, de que es muy común dar ideas como sueltas y no hacer, pues no sé, como no integrar las frases de manera correcta. Entonces estos elementos, pues, nos ayudan como a conectar de manera correcta para tener como un buen hilo del tema. Y otro tema que me pareció bien interesante es el de las oraciones temáticas, que lo relacioné mucho cuando la gente nos dice que hay formas como de leer rápido, como leer el primer texto y ahí entiendes como la idea principal del texto. Pero en esta primera lectura me di cuenta que no siempre está al principio del párrafo, sino que puede ir en la mitad o puede ir al final. Entonces no siempre leer la primera parte nos va a dar una idea explícita inmediatamente. Esto es como una idea de... Pues, las oraciones temáticas son como una idea para concluir y reafirmar lo que se quiere hablar. Pues trayéndolo mucho al curso, yo veo que el profesor es muy enfático desde el principio de las cosas que nos empieza a hablar y siempre es muy explícito.
Obviamente también hay textos en las que no necesariamente las cosas son explícitas, sino que vienen implícitas, pero digamos que no está todavía a nuestro alcance. Todavía todo lo hacemos muy explícito como porque estamos como aprendiendo a escribir de la mejor manera. Sí, Andrea, incluso me hiciste recordar que en el texto también se habla de que en ocasiones las ideas principales no están escritas en una oración explícitamente como lo decías, o sea, no está la oración y de eso es la idea principal, sino que a veces tenemos que inferir la idea principal. Y creo que también caemos mucho en ese error de querer buscar la oración que nos diga de qué va a tratar todo el texto. Pero debemos de empezar a emplear también esta idea central, si la queremos usar en nuestros textos de forma implícita, que el lector haga ese trabajo mental de poder entender de qué queremos hablar, o sea, que sea tan claro que él, sin leerlo en una oración, pueda decir, bueno, la idea central de este texto es esta y esta y esta. Entonces, sí me parece muy importante lo que dice Andrea, incluso en nuestros ensayos que vamos a realizar pronto podemos aplicarlo. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar acerca de este texto o podemos pasar al siguiente que sería 2 modos de contar? Dylan. Bueno, con respecto a lo de buscar la idea principal en un párrafo, buscarla directamente, o sea, que esté explícita, perdón. Me parece que muchas veces tendemos a eso por pereza o falta de ganas de ir más allá del texto, porque sí, puede que la idea esté explícita en el texto, pero eso no significa que hayan otras ideas que se puedan inferir, pero se dejen de lado simplemente por ese afán o esa falta de motivación para ir un poquito más allá de cuestionarnos lo que leemos. Sí, incluso no simplemente a la hora de leer, sino de escribir. Nuestra poca falta al saber escribir, de saber desarrollar bien nuestras ideas para que se vea la idea principal de una forma pues, para inferirla. No sé, ¿alguien más quiere participar? Diana, ¿sí puedes hablar? Bueno, a mi consideración es un escrito bastante crucial a la hora de producir un texto, debido a que nos enseñan las partes y la forma en que debemos estructurar y desarrollar correctamente nuestros manuscritos. Los datos que más se me quedan es la parte donde hablan sobre la estructura semántica, que hace más referencia a los mecanismos mentales por las cuales cada persona le vamos atribuyendo significados a las expresiones lingüísticas. Y el tema de la superestructura textual, que viene siendo más la forma en que está escrita el texto. Para mí la información que está ahí contenida es realmente útil, valiosa, ya que solventa demasiadas dudas que tenemos a la hora de escribir. Como dice en el escrito, cada texto tiene unas reglas que determinan el orden en que se debe usar cada categoría y pues muchas veces no tenemos demasiada claridad acerca de ellas. Y por lo menos yo considero que el texto nos las pone de una forma demasiado penetrante, que realmente es muy clara, pues espero realmente haberlas entendido correctamente para poder aplicarlas en los ensayos que se vienen. Listo, Diana, muchas gracias. Yo creo que ya es el tiempo suficiente, como el profesor lo había dicho, necesitamos ser un poco cortos y directos, concisos con lo que queremos decir para poder avanzar en los textos. Sí, profe Oscar, ¿qué nos vas a decir? Gracias. Yo voy a intervenir para hacer precisiones. Me gustó mucho las 8 personas que han intervenido, incluyendo a nuestra moderadora, cómo han descrito el texto. De pronto al comienzo no lo estaban haciendo en orden, sino que se iban al final, al principio, al final, pero todos entendimos. A ver, mencionan ustedes palabras clave. Por ejemplo, en la última parte Dylan decía, no, es que uno tiene que inferir cuando no está explícito, no está explícito. Entonces miren que el tema de inferencia ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que es inferir, Dylan? Significado, interpretación y contexto o aplicación, ¿cierto?
Entonces, entre más claro escriba yo haciendo estos elementos, pues más me van a entender. Pero si es el caso de que está implícita la idea, entonces para eso es la utilidad de aprender a hacer inferencia. Y entre mejor haga la inferencia, mejor voy a comprender. Es claro también, es evidente que los textos a los que nos vamos a enfrentar durante la carrera, en la vida profesional, enfrentar para leer y para escribir, no son textos simples, son textos de carácter académico y científico. Entonces, Geraldine decía, Andrea, creo que Geraldine tocó algo del tema, algo muy valioso, y es esos métodos de escritura, de lectura rápida que tanto promocionan, así como el de aprenda inglés mientras duerme, eso le funciona a unas personas, a otras no, pero funciona a medias, y eso han demostrado, pues, que, por ejemplo, en el del inglés durmiendo, que eso crea otras consecuencias, otros asuntos, pues. Pero vamos al tema de la lectura rápida. A uno le venden esto y sí, hay personas que incluso uno lo encuentra en las clases, uno como profesor, que entonces dicen 10 minutos antes de la clase, toman el documento que hay que hacer y leen los primeros renglones, porque ellos creen que todo es tan explícito que el primer renglón tiene la idea central del párrafo. Y eso es lo que nos enseñaron o la creencia que tenemos, y no es así, sobre todo en estos escritos de corte académico-científico. Entonces, ahí nos dicen, y fue muy importante la exposición, les digo que Andrea y Geraldine también habló de ese tema, cómo la idea, bueno, y varios de ustedes se refirieron primero, la oración temática puede estar al principio, en el medio o al final del párrafo. Es más, la idea central del párrafo puede estar al final del texto. Ahora, es también claro, y lo dijo, la respuesta misma la dio Andrea cuando habló y dijo, no, lo que pasa es que el profesor nos está enseñando, y Sofía también lo dijo, nos está enseñando a que comencemos a escribir de manera muy explícita. Y ese es el método, efectivamente. Uno tiene que primero aprender a escribir de manera explícita y tener cuidado que en el primer párrafo describa la idea central rápidamente y enuncie apenas los subtemas para que el desarrollo sean los subtemas en detalle, ¿cierto? Ahora, ya después uno va mirando cómo en el desarrollo, sobre todo, uno puede poner ideas implícitas. Y después, con el tiempo, si uno se dedica a la escritura, si es un escritor consagrado, pues uno hace una deconstrucción del texto. Y entonces uno como que trastoca se da el lujo uno, la persona que escribe, de poner casi que eso que uno consigna, que uno incluye en el texto de entrada, lo pone en la mitad al final. Pero repito, el método que estamos haciendo es el que nos comprueba ese texto. También ustedes reafirmaron lo que yo les decía, lean primero ese texto para que les sirva para hacer los ensayos. Ese texto es fundamental. También ustedes reafirman, lo que dicen los textos no es nuevo. Yo lo he venido diciendo en clase, solo que yo hago la confluencia de varios autores, de mi experiencia, pero básicamente lo que tiene el texto es ese ampliar ese conocimiento. Ahí también Dylan empezó a hablar de la macro y la microestructura y la supraestructura, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando, primero, cuando hacemos la estructura de un texto, decimos, empiece por el problema o el tema, después mire los antecedentes, después mire las afirmaciones o proposiciones y finalmente concluya, afirme, concluya, reflexione o recomiende. ¿Sí? Y eso corresponde a que entonces, ¿cómo lo va a consignar? Para arrancar, para que empecemos, un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Puede que con el tiempo ya usted redacte 2 o 3 párrafos de desarrollo, ¿cierto? Pero nunca se pierda en que haga 2 párrafos de entrada porque se pierde la idea, ni tampoco haga 2 párrafos de salida o de conclusión porque queda como cuando ese dicho que dicen por ahí que los circos se despiden mucho, que dicen ya nos vamos, ya casi, entonces uno encuentra textos en donde dice ya casi me voy y entonces sigue y otro párrafo más y otro más, entonces uno dice tiene 3 párrafos de conclusión, o sea que no pudo concluir, ¿cierto? Entonces por eso lo estamos estructurando así. Ahora, recuerden, también hacemos uso, estamos aprendiendo a lo largo de todo el curso taller, es una metodología de taller, 3 elementos, el elemento gramatical, el elemento de la sintaxis, los elementos de sintaxis y los elementos semánticos. Ahora, esa parte de la estructura, hay una que se refiere al sentido, al mensaje que usted da, o sea, a la semántica. Y hay otro que se refiere a esa forma como están dispuestos esos párrafos. Y recuerden que en la clase vimos lo que ahí también dice en ese texto, que todo empieza con el fonema, que es la unidad mínima de sonido, que después sigue el sintagma, que es la palabra, que es la unidad mínima de sentido, de significado, perdón, y que después la oración, que ya vimos la estructura, hicimos un taller, es la unidad mínima de sentido. Y que después si yo después reúno esas unidades de sentido,
y creo los párrafos, y que los párrafos tienen la estructura que ya dije. Ahora, el sentido, la secuencia y la cohesión que hablaron ahora, eso es lo que debe tener un texto, ¿no? Ahora, las ideas pueden ser, repito, o el texto mismo explícito o implícito. Por ahora estamos siendo muy explícitos. Y finalmente, miren que hablan de las oraciones temáticas. Entonces, miren el esquema que les hacen a ustedes allí en ese texto, donde ponen como un cuadro, donde dice, bueno, entonces arriba, en una sola rectángulo, la idea central, después en 3 cuadritos y con una flechita, los 3 subtemas. Y esos subtemas o ideas secundarias con las que yo alimento, como lo decía Sofía, el tema, el texto, son a las cuales yo les voy a alimentar. ¿Con qué las alimento? Con proposiciones y con conceptos. Ahí también lo mencionan, proposiciones y conceptualizaciones, ¿cierto? Y eso hace entonces que yo utilice la gramática y la ortografía para lo que llaman allí relaciones textuales, ¿cierto? Esas relaciones textuales ¿sí? Relaciones textuales son las que hacen la transición y la hacen las palabras, como las que vamos a ver hoy, conectores y deícticos, y ahí tienen una tabla muy útil ustedes en ese documento de conectores, al final tienen una tabla, y también los signos de gramaticales. Recuerden que no solamente las lecturas de hoy, sino todas las otras que he recomendado, hay lecturas sobre gramática. Entonces, ¿dónde es el punto seguido, el punto aparte, la admiración, la pregunta, el punto y coma, las comillas, en fin? Todo eso hace que eso que estaban diciendo ustedes también, esos aspectos, el sentido, la secuencia y la cohesión, junto con la estructura, junto con la semántica, le den un sentido, le den una fuerza, le den una asertividad a lo que se escribe. Me parece muy bien esta primera parte, Sofía. Voy a tratar de ser pues muy concreto, pero notan ustedes pues cómo yo me emociono con el tema, pero es como cerrando pues lo que hicimos con este primer texto. Antes de que pases al otro, que me parece que lo hiciste a buen momento, a buen tiempo, pregunta si hay algo más, no solamente de lo que dijeron los compañeros, sino lo que acabo de decir para todos, independiente de que la persona que pregunte haya intervenido o no, puede preguntar, porque también es intervenir, pero también preguntar si tiene dudas. ¿Sí? Muchas gracias. No, muchas gracias, profe, por su intervención. Creo que es muy adecuada y con todo lo que nos dijo, pues es información que debemos de tener en cuenta. No sé si alguien tiene una pregunta respecto a lo que nos estaba contando el profe o seguimos. Bueno, creo que nadie. Entonces, el próximo texto que vamos a abordar es el de 2 modos de contar. Voy a hacer una pequeña contextualización del texto para poder que tengamos como un hilo. Básicamente, el texto nos habla de cómo una misma noticia, una misma historia fue informada de 2 formas muy diferentes, que fue la de la luna, de una forma narrativa y de una forma informativa. Entonces, sí, haciendo como esta pequeña introducción de lo que fue el texto, no sé quién quiere dar su primera participación. Ok, Ginette y luego Carolina. Bueno, como la compañera lo decía, en este texto, por medio de un ejemplo que era la llegada del hombre a la luna, mostraba como 2 maneras diferentes de contar textos o de escribirlos, que era el estilo informativo y el estilo narrativo, como Sofía lo dijo. El objetivo de estos es contar lo que sucede de formas totalmente distintas. El orden y los estilos son diferentes. Estos 2 estilos difieren no solo en la extensión y el estilo, sino también en el orden, en los detalles, en la profundidad y en el punto de vista. Yo tengo aquí anotado, yo tomé apuntes, y el estilo informativo es como más resumido, no tiene orden cronológico y como que muestra solo lo principal, lo fundamental, muestra lo más importante, no es detallado y las descripciones son muy breves. En cambio, el estilo narrativo es todo lo contrario. Aquí sí importa el orden cronológico, el tiempo es importante, lo que pasó después, durante, las reacciones de las personas. Este sí es detallado, expresa sentimientos, emociones. Y el ambiente y el espacio en el que se describe también es muy importante.
Listo, muchas gracias. Bueno, seguimos con Carolina, como lo había dicho, luego Luis y luego Santiago. Bueno, buenas tardes. A mí la verdad el texto me gustó mucho, disfruté mucho leerlo. Me llamó mucho la atención la diferencia tan grande que hubo entre la forma de escribir de ambos escritores. La verdad, con el escrito de Fallacy, yo me sentí como si estuviera en cine, porque es demasiado detallado, como que la escritora hace que uno como lector como que se meta en la película y sienta y hasta sufra con todo lo que cuenta de esa forma. Al final el mismo texto da como las diferencias entre los dos escritos, dice que se diferencian pues como en el estilo, en que en las descripciones también, en que describen a los personajes, en el manejo del espacio y del tiempo, en la extensión también. Y a mí me parece que implícitamente lo que el texto nos quiere decir es que antes de escribir debemos tener claro cómo, para quién y con qué intención queremos hacer un escrito, ¿sí? Si queremos retener la atención del receptor o simplemente informar sobre un hecho y ya basado en esas tres preguntas, comenzar nuestro escrito. Muchas gracias, Carolina. Quiero agregar una pequeña cosa antes de darle la palabra. No recuerdo si era Santiago o Luis, el que le había dicho primero, pues interviene. De que es muy importante lo que ella dijo, de que antes de empezar a escribir tenemos que pensar que vamos a escribir, ser conscientes de, como lo decía el texto anterior, de qué tema queremos tratar y después de pensar y de tener muy claro qué tema queremos tratar y esos subtemas que vamos a tratar, saber qué queremos transmitir, cómo lo queremos transmitir y algo que me parece también muy importante de lo que decía la compañera Carolina es a qué tipo de público nos vamos a referir, porque de eso también depende mucho cómo sería qué tipo de texto sería nuestro texto, valga la redundancia, y aparte cómo vamos a abordar toda la información, porque como lo también agrego un poco, es que no importa el tema, no importa la información, porque igual ellos, los dos textos, brindaron la misma información, sino que importa cómo doy esa información. Entonces, quería agregar eso a lo de la compañera Carolina. Siguiente, vuelvo y indico, perdón por no recordar a cuál fue que le di primero, si a Santiago o a Liz, para que intervengan. Buenas tardes. Bueno, como lo estaba mencionando anteriormente, en el texto habían dos títulos, pues digámoslo así. Está en el texto con estilo informativo y el texto narrativo. En el texto informativo es donde se habla, o sea, todos dos comunican algo, pero es diferente. En el texto informativo se habla de la parte más importante de primero, o sea, va como al grano. Se habla de como lo más importante de una vez, y ya después, continuando el texto, va de manera decreciente. O sea, primero como lo más importante y después ya ya el resto de información, pero no es tanta. Y se resume y sí, el texto en sí es muy reducido. En cambio que en el texto narrativo, se menciona como de manera cronológica, va escena tras escena y se toman citas muchas veces, de manera que va como marcando también las expresiones. Y algo que había notado era que eso genera que el lector se sienta como dentro de una película, como si se sintiera dentro del momento. O sea, es decir, están explicando en el texto narrativo
por ejemplo, lo que ocurrió en un accidente. Entonces, la manera de expresarlo en el texto narrativo, el lector pueda como entenderlo y visualizarlo en su mente de la manera que lo pueda entender con las expresiones que se van dando. Eso es que que el lector a cada rato esté preguntándose como qué va a suceder después. Aquí también se habla, en el texto narrativo, hay momentos como si se estuviera contando una historia con momentos de clímax. Y otra cosa que la voy a leer, que la había notado, que era escenificación o narración escena por escena, que es que el narrador es como que desaparece de manera que no nos damos cuenta de que alguien nos está narrando. Y ya no sé si me hice entender. Luis, sí te hiciste entender. Muchas gracias por tu intervención. Entonces, seguiríamos con Santiago. Hola, buenas tardes. Pues yo quería tocar como dos temas en sí de este texto y es el orden cronológico que ya se metió ahí un poquito Luis, y es cómo este orden cronológico nos es tan importante, ¿cierto? En la diferencia de estos dos estilos, del narrativo e informativo, ¿cierto? Porque pues este estilo narrativo con orden cronológico nos puede generar tensión, nos puede generar intriga, saber qué va después. Y esto es algo que suprime totalmente, pues no totalmente, lo puede suprimir el estilo informativo o noticioso, ¿cierto? Y bueno, es algo muy importante que me quedó mucho esta lectura. Y lo otro es que en el estilo informativo no hay personajes, hay solo nombres. Eso creo que lo dice ahí textual. No hay personajes, solo hay nombres, porque en el narrativo si nos contextualizan sobre por ejemplo, con Armstrong, en el informativo, perdón, ahí me enredé un poquito, nos dijeron que es como ingeniero civil y nada más. Mientras que en el narrativo nos contaron varias cosas de él, de su familia, de su esposa que estaba presente ahí, y como el ambiente que había, que estaba callado, pero nervioso, así, pues sí, eso. No hay, en el informativo no hay personajes y eso también es muy importante, a diferencia del narrativo. Ya. Muchas gracias por tu intervención, Santiago. Seguimos con Andrea. Bueno, yo quería hacer como un comentario respecto a la intervención que hizo la compañera Carolina, que era la diferencia que había al leer como cada uno de los textos, que aunque querían contar lo mismo, era como increíble la diferencia, que incluso en el texto lo dice, que se podía llegar a pensar que estaban incluso los periodistas, pues los escritores estaban como en lugares diferentes, pues, y que las fuentes de información incluso podían llegarse a pensar de que eran distintas. Entonces es como las diferencias que pueden existir en los tipos de textos, la manera en que se escriben, porque el informativo, digamos, que va lo que va y es la noticia que queremos tener. Digamos que eso también es el día a día de los periodistas, como tener el detalle, la noticia que quiere tener la gente. Mientras que el narrativo, a mi percepción, incluso si un texto es ya demasiado narrativo, pienso yo que uno como lector puede ir sacando sus propias conclusiones y adentrarse mucho, pues como decirlo así, iba a decir novela, pero no sé, no leí mucho, no leí si hay tipos de narrativos, supongo que la novela es una. Entonces sí es decir como pues lo que puede generar en una persona que leyó los dos textos y cómo se puede ir por un mundo en el narrativo y tener simplemente la noticia en el otro. Sí, Andrea, muchísimas gracias. Seguimos con Juan. Hola, de antemano pedir disculpas, no puedo prender ahorita la cámara, lo estoy intentando con el celular, pero tampoco me daba.
La verdad, se me hizo un texto súper interesante, súper fascinante de leer. Y pues ya concluyendo un poco con todo lo que dijeron mis compañeras, es interesante ver cómo desde un mismo suceso, desde una misma historia, prácticamente pues teniendo la misma información, salen dos textos tan diferentes y que a su vez no significa que uno sea bueno o el otro sea malo o el uno esté mejor que el otro. Es impresionante ver cómo los dos están pues súper bien montados y todo eso. Y no solo decir que es impresionante, aparte que al final nos describen como los textos, como pueden ser escritos, o sea, como sus estructuras a su parte, o sea, como de qué se componen. Entonces se me hizo súper lleno de información. Sí, y quiero agregar también a lo de Juan y con lo que decía ahora y con lo que han dicho la mayoría de compañeros, que muchas veces nos pensamos y decimos como que hay ciertos temas que no se pueden abarcar de cierta forma, que un tema siempre es muy serio, entonces no lo puedo abordar de una forma narrativa. Y por el contrario, hay temas muy, entre comillas, bobos, muy infantiles, que no los puedo abordar de una forma más seria, más informativa. Entonces, es el toque que le queramos dar a nuestro texto, es desde nuestro punto de vista, desde nuestra intención comunicativa, lo que nosotros hacemos con nuestro propio texto, que me parece que es lo que nos impresiona, cómo de un solo tema se pueden variar a todos los tipos de texto, no solo al informativo y al narrativo, sino que pues este era el caso que nos estaba mostrando el texto como tal que leímos. Seguimos entonces con Geraldine y luego con Camila. Listo, yo también quería como dar apreciación al aporte que había hecho la compañera Carolina sobre los tipos de público y la forma de escribir. Entonces, como tal, el semestre pasado yo tuve un profesor que nos decía que no siempre uno debe escribir para entenderse uno mismo, sino pensando en que otra persona entienda lo que queremos contar. Y era lo que hacía como tal la periodista. En su forma de narrar nos dio emoción, nos dio pues como ese tipo de sentimientos, angustia, nos poníamos como en el papel de la persona que estaba pues allá viendo todo el espectáculo, por así decirlo. A cambio, pues como el otro periodista que solamente nos dio como la información base, fueron estos dos astronautas, que la misión se llamaba tal, aterrizaron a tal hora, caminaron por 130 minutos y luego pues como la operación fue un éxito. La periodista como que nos quiso informar más, nos quiso llevar al momento, al lugar, a la emoción y al sentir, que creo que es a veces mucho más de lo que nosotros esperamos que simplemente una información como base. Listo, muchas gracias Geraldine. Sigue Camila y luego Sara. Y creo que podemos concluir con este texto por el tema del tiempo. Ahora sí, Camila. Bueno, como mencionaban mis compañeros anteriormente, en este texto se logran evidenciar dos tipologías textuales, que son la informativa y la narrativa. Pero en eso entra un factor relevante que es la perspectiva, que aunque se haya un mismo suceso, cada persona tiene una perspectiva diferente y aunque digamos que hubiesen escrito un mismo tipo de texto, sería totalmente diferente y eso es debido al contexto y los referentes de cada escritor, porque muchas veces uno escribe depende a lo que leyó y eso se refleja en cuando uno lee demasiado a un autor, entonces uno empieza a escribir parecido a ese autor. Entonces, a mí principalmente lo más importante de este texto para mí fueron las perspectivas que tiene cada autor en la forma de escribir y también en lo que quiere transmitir, como decía Sofía anteriormente. Listo, entonces interviene Sara y supongo que Andrea querrá hacer una intervención en torno a lo que acaban de decir Camila. Entonces, Sara, ¿ibas a decir algo? Sí, yo considero que el texto realmente fue muy informativo, pues fue muy educativo por decirlo así, pero que yo tuve como ciertos inconvenientes con este texto, porque considero que, a ver, entre narración, en la narración que estamos leyendo,
nos iban como explicando ciertos detalles que uno realmente no se daba cuenta. Sin embargo, habían detalles que el autor o la autora explicaba y ya estaban muy explícitos o llegaban a ser como redundantes en el texto. Entonces considero que eso hacía que a veces la lectura fuera un poco más lenta, pues como estos detalles ya están tan explícitos en la narración que está haciendo la periodista, como que los volvieran a decir, era un poco redundante. Sin embargo, creo que el texto en sí dejó muy claro todo. Usted puede coger el texto informativo y el narrativo que hacían las periodistas y ya fácilmente puede decir que es un texto informativo y narrativo. Yo creo que ese es un punto clave pues en toda la lectura en general, porque la intención era dejarnos muy claro cuáles eran las dos maneras de contar. Yo creo que solo uno leyendo el primer texto, pues esa narración y ya después la narración de la otra periodista, uno ya queda clarísimo de qué trata pues los dos temas. Listo, muchas gracias, Sara, y cerramos con la intervención que nos va a hacer la compañera Andrea. Bueno, sí, ya para que vayamos concluyendo, o al menos mi conclusión, pues como de esta lectura, es que para mí escribir es un arte, pues y va en cada escritor. Como a ti te puede gustar la forma en que escribe, no sé, García Márquez, a otra persona no le puede gustar. Entonces, como la escritura es un arte, la lectura también es como una experiencia y dependiendo de lo que cada persona concluya de cada lectura, lo puede llevar o no a otro mundo, pues. Entonces, para mí también es muy importante como el contexto de Muchas gracias, Andrea. No sé si el profesor en ese momento quiere hacer una intervención. Sí. Bueno, la intervención de realmente las dos lecturas tienen mucho que ver. Entonces, en la primera ya nos comienzan a dar como el paralelo, las diferencias entre lo informativo y lo narrativo. Entonces lo voy a dejar para el final. Pero quiero hacer unas precisiones. Cuando Juan Diego intervino, hizo unas aseveraciones que son muy respetables porque son su interpretación, pero que yo debo aclararlas para que no haya confusión. Y es lo siguiente, no es que en lo informativo no haya personajes. Lo que pasa es que en el informativo el personaje se nombra simplemente, como se decía ahí, el astronauta, el ingeniero, o el peatón, o el profesor, o el estudiante. En cambio, en el narrativo, el mismo personaje se detalla, se dice su personalidad, se dan sus rasgos. Me gustó mucho la expresión que utilizó, a ver, a mí también se me olvida, Sofía, a veces, dijo Carolina. Carolina dijo, me sentí como en cine. Esa es la magia de lo narrativo. Pero miren que por otra parte Sara dijo, yo tuve dificultades, es que cuando dan tanto detalle la lectura es muy lenta porque uno tiene como que fijarse. Eso tiene esos dos riesgos, ¿cierto? Pero tiene más que ver con el lector que con el escritor. Ahora, quiero precisar también que no es que el texto escrito, el texto narrativo supere al informativo, o que el informativo sobre, o que suprima, que fue la misma expresión que utilizó Juan Diego, al decir que suprime al estilo informativo, el narrativo. No. También otras personas lo dijeron, pero yo lo quiero recalcar, lo aclararon, no es que el uno suprima al otro, que el otro sea más importante que el otro, no, los dos son muy importantes y los dos textos pudimos detallar muy bien cómo los dos dieron un mensaje. Ahora, por ahí ya Andrea también dijo, mire, no, es que el uno es el de los periodistas, el oficio, el informar, el otro es el de los escritores. Ahí surgieron también preguntas, entonces, ¿qué tipos de narración hay? Yo ahorita, cuando culmine, voy a compartirles un material que está en el blog y en el Dropbox para que cerremos y demos afiancemos más esas diferencias. Hay otro asunto que acaban de tocar y es que le decían a Geraldine, no, lo que pasa es que tenía un profesor que si uno escribe para uno, que uno debe escribir para los otros. Yo diría que no, que es que siempre, porque es que la persona que escribe para sí mismo, es decir, que escribe para que no lo lean, no comunica. Uno escribe, uno comunica. Es como la persona que dice, yo sí leí, pero yo no quiero hablar. Pues no comunica.
Y en este caso no cumple la función de esta nota que estamos valorando, por ejemplo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en un administrador de empresas, en un profesional, yo escribo, pero no me lea, por favor. Yo hablo, pero venga, en un rincón y pasitico, bien bajitico para que no me escuche. Y eso pasa. Hay gente que no le gusta y con habilidades comunicativas y con lectoescritura vamos a aprender a que uno comunique escribiendo para los demás. Entonces lo que el profesor de Geraldine decía es totalmente cierto. Es más, yo lo volvería absoluto. Es que usted no debe escribir para usted solo. ¿Sí? Quien escribe para sí mismo no está escribiendo, no está comunicando. ¿Sí? Entonces para eso existen los diarios. ¿Sí? Y existen los exámenes de conciencia y la relajación y la meditación. Sí, claro, es válido también. Pero en este caso es comunicar. Por ahí hablaban de la perspectiva, claro, la intención que tiene quien escribe. Miren que lo está reafirmando. Y finalmente me gustan mucho las palabras tan apropiadas cuando dicen, es que escribir es un arte, entonces leer es una experiencia. Si recuerdan que hay una actividad que vamos a hacer para el mes de febrero y que yo les prometí que ahora finalizando noviembre, comenzando diciembre, les voy a dar una lista de textos, de libros. ¿Cómo se llama? Se llama experiencia de lectura, porque la lectura no debe ser una obligación, mucho menos una tortura, una cosa un asunto amargo, porque con eso perdí, o porque lo puso el profesor, o porque entonces ese texto es largo, que haga aburrición. No, es una experiencia. Y vamos a ver cómo esa experiencia tiene que ver con la época, con el momento, con el equipaje, en fin. Pero bueno, quiero decir esas pocas precisiones. Me sigue pareciendo muy interesante el ejercicio. Quiero en este momento invitar a quienes todavía no participan. Yo veo aquí que estamos conectados estamos entre 18 y 20. En este momento tenemos 18 personas, el profesor 1, la presentación del profesor 2. Si de pronto hay alguien que está con doble perfil porque está con cámara y con sonido, pues bueno, pero yo miro acá para arrancar, son 16 personas y han hablado 13. ¿Dónde están los otros 3? Por favor, se motivan. Y me llama mucho la atención que hay personas que han hablado lo preciso, muy bien, han hablado 2 veces, lo pueden hacer. Miren que son intervenciones cortas, precisas y que estamos cumpliendo el propósito. Entonces, por ahora, esas precisiones de lo que acabo de escuchar, vamos con la otra lectura que es como la continuación, ¿sí? De volver a narrar, y yo voy a terminar el ejercicio. No se preocupe, Sofía, si nos extendemos unos 5 minuticos más o 10 después del plazo. Empezamos a las 4:10. Dije que 1 hora, estamos con el tiempo. Yo creo que sí, estamos con el tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Sofía, y continuemos. Lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, por su intervención. Como le dijo el profesor, el último texto que vamos a abordar, que se llama Volver a narrar, es la continuación, y me atrevería a decir que creo que es la verdad, y todos lo notamos al leer estos 3 textos, que todos están muy relacionados entre sí y que todos tienen que ver entre sí. Entonces, voy a volver a hacer como un pequeño contexto del texto para que no digamos, es que trataba de esto, sino que como lo dice la presentación, lo dicen las instrucciones, dar nuestro punto de vista acerca del texto. También les recuerdo, como le decía el profe, que por favor los que no han participado se animen a participar. Todas las apreciaciones que tengan son muy valiosas. Ninguna, como decía el profesor, podemos diferir o estar de acuerdo en apreciaciones. Eso depende de nuestro equipaje, de nuestra personalidad y de lo que hayamos vivido. Ok, entonces el texto de Volver a narrar es más que todo la continuación directa de 2 modos de contar, donde nos cuentan cómo se fue transformando el contar noticias. El cómo antes contar una noticia era más hacer el uso de contar, no me acuerdo cuál es la palabra que se utiliza específicamente en el texto, pero es contar una experiencia, algo que nos pasó. Y se va volviendo más, algo más resumido, algo más concreto, como lo es ahora un texto informativo. Entonces, voy a hacer mi apreciación primero, la voy a hacer primero para que puedan seguir.
Para mí es muy importante este tipo de textos porque tenemos que entender cómo eran las cosas antes y cómo se ha desarrollado la escritura, porque no es solo saber qué tipo de texto voy a hacer, cuáles son los tipos de texto, no, sino saber cuál ha sido el proceso de la lectura para apoyarnos en él y todas esas cosas que han cambiado, hacerlas parte de nosotros, las que nos gusten. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante el tema de que antes cuando se contaba una noticia no era, vea, pasó eso, la cañada se desbordó, tal día, tal hora y tal fecha, y listo, algo súper resumido y concreto. En lo personal, para mí, cuando me cuentan las cosas de una forma más narrativa, más personal, me parece que es mucho más interesante y en una parte del texto lo dice. Entonces, creo que la forma en la que escribimos, aunque tiene que ir apoyada en estas herramientas que nos brindan, también va muy definida a nuestro equipaje, como nos lo ha dicho el profesor muchas veces, a nuestra forma de redactar, a nuestra forma de sentirnos cómodos al redactar, sin dejar al lado pues esas herramientas básicas de la escritura. Pero entonces me parece muy importante tener en cuenta cómo era esa forma de contar las noticias antes para poder nosotros ponernos a pensar cuando hagamos nuestros ensayos en, no sé, si queremos que sea un informativo así como lo es ahora o podemos replantearlo de otra forma sin dejar de lado que sea un texto informativo. Listo, ya cerrando mi intervención, ¿quién quiere hacer el uso de la palabra? ¿Quién nos quiere compartir? Ok, Dylan. No, bueno, cabe destacar esa moldeabilidad que ha presentado el periodismo, porque al principio, como lo dice el texto, el periodismo, lo esencial era la narración, pero ya con la llegada de la revolución industrial y la introducción del relato de estilo telegráfico, se desnarrativizó, pero gracias a las tecnologías de ahora y a los nuevos tiempos y cómo ha evolucionado las cosas, ha vuelto como a narrativizarse. Entonces, cabe destacar que esa moldeabilidad, no solo al periodismo, sino a nosotros, por ejemplo, al aplicarlo en los textos, nos permitiría abordar, pues como lo decía Sofía hace un momento, los textos de diferente manera y no encasillarnos en que un texto tiene que ser muy técnico o muy directo, sino que puede ser algo, se puede contar una historia a través de él y que la información no llegue directamente, sino que se interiorice en el lector. Muchísimas gracias, Dylan. Seguimos con Carolina. Yo quiero complementar como lo que dice el compañero de la moldeabilidad que ha tenido el periodismo, que en el texto nos dicen que en este momento están volviendo a optar como por lo narrativo, pero también dice por qué. Dice en síntesis como que es porque atrae mucho más al receptor. Incluso cita a varios autores. Hay uno que se llama Hayden White, no sé si se pronuncia así, y lo que dice es que los relatos o las narraciones son más entendibles y son más recordados por el lector que un texto simplemente informativo. Y también otro autor, Tomás Eloy Martínez, que dice que la mejor forma de atraer al lector es narrando. Gracias por complementar ahí, Carolina. ¿Alguien más? Sí, profe Oscar, puedes hablar. Muy cortico, que se me olvidó decirlo ahora, voy a hacer corto aquí para que... mire, es que uno dice, bueno, ¿y entonces para qué el texto informativo en un administrador, en un jefe, en un gerente? ¿Y para qué sobre lo narrativo? Es que eso es los novelistas, ¿no? Pero miren, vamos a ponerlo como que las circulares, ahorita lo voy a explicar mejor, pero quiero precisarlo, miren. Todo el día vamos a informar la carta, la circular, el instructivo, y ustedes se van a ver enfrentados a esto, a tener que hacer ese tipo de textos. Y el otro tema es narrativo, ¿para qué entonces? Si todo son cartas, son cosas de oficina, asuntos de oficina. No. Miren que cuando hay que hacer un informe,
Acá en la academia, el informe de prácticas, el informe de una visita que ustedes hagan a una empresa, ¿sí? De la práctica profesional, el mismo informe, pues, de final de un curso. Y en una empresa, usted queda como gerente encargado el fin de semana, el puente pasado. Entonces debe hacer un informe desde el viernes 12 hasta el lunes 15. Entonces ahí es donde usted entra a informar, pero a hacer uso de los detalles y de la descripción. Entonces mire que aplica para los administradores y los profesionales. Era simplemente esa precisión. Muchas gracias, profe, por esa intervención que igual es necesaria. ¿Alguien más desea participar? Las personas que quizás no han participado, vuelvo y les hago un llamado para que lo hagan. Bueno, mire, Sofía, recuerde, si no tiene micrófono, eso no es impedimento. Escribe en el chat, escribe en el chat y se lo leemos, ¿cierto? Yo veo por ahí que está conectada Diana y no ha intervenido, la invitamos a que lo haga. También Fabiana está conectada y lo puede hacer también, que nos aporte o también que pregunte, pues nadie ha dicho que no pueda preguntar y entre todos, con la claridad con que han intervenido, le pueden aclarar. Y John Eider también está por allí y no lo he escuchado, ¿cierto? Bueno, pero sí, pero también es libertad pues que tiene cada uno de opinar o no opinar, ¿cierto? Claro, y como lo había dicho anteriormente, pues no es desde el miedo de opinar porque me voy a equivocar o porque me van a regañar. Si hay que corregir algo, se corrige, pero desde la mejor forma para que se pueda entender. Entre todos podemos aportar a ese proceso de aprendizaje, pues. Y las opiniones son muy respetables desde que obviamente no atenten contra los demás, son respetables. Bueno, mire, Sofía, yo voy a cambiar la pantalla para compartir y hacer como la conclusión de los dos temas, sobre todo de las dos últimas lecturas, de la segunda y la tercera, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que, y yo invito a que Valentina, Ginés Valentina y a que Carolina, sobre todo ellas dos que fueron quienes empezaron, es que la diferencia, incluso Carolina trató desde la primera vez de leer como el paralelo. Entonces, Carolina y Ginés, pero todos, pues, pero sobre todo ustedes dos que se refieren al tema, les tengo acá un material que siempre ha estado en el blog y que está allí para disposición de todos, que es como el resumen, como el, llamémoslo, el pastelito, pues, la guía que yo me tomé, pues, el trabajo de ponerlo como ese paralelo. Entonces, cuando les digo que a ustedes es que les propongo, yo hago la introducción del tema, pongo en pantalla la presentación y ustedes comienzan a leer, simplemente a leer, y si van a agregar algo, lo agregan. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces voy aquí a la unidad 2. ¿Me están viendo en pantalla el blog? Sí, ahí está. Entonces, me entro a la unidad 2 que dice conceptos del lenguaje. Aquí la estoy abriendo. Y entonces ahí donde está el aplicativo de las lecturas. Miren, ahorita miramos la otra parte del aplicativo, Sofía, perdón, para que ya dejemos la otra tarea que queda después de esta socialización. Acá están las lecturas recomendadas, las de funciones de los signos, comprensión lectora, están nuestras 3 lecturas. Y en la parte de abajo, donde dice videos y presentaciones, hay una presentación. ¿Sí la ven por acá? La estoy señalando. Ahí se ve. Texto narrativo, texto informativo. Entonces la voy a abrir. Es una presentación de Geniali. Cuando yo tengo una presentación de Geniali, lo primero que hago es que hay un botoncito aquí a mano derecha, superior derecha, lo oprimo a ver dónde tengo información y él me dice dónde hay información. Miren toda la información que hay acá. Entonces voy a comenzar diciendo, miren, el título de esta es Producción del texto escrito. Entonces dice que para producir un texto escrito, uno comienza con los antecedentes referentes, después hace las causas, plantea el problema, lo describe, afirmaciones, solución, conclusión, impacto. Eso ya lo vimos, ya lo hemos dicho durante la clase. También hay un orden, entonces ahí ya comenzamos a meternos en lo que nos dice Juan José Hoyos, pero también lo hemos dicho en la clase. Me gustó mucho esa primera parte donde decían, como el profesor nos dijo, es que miren, que me ratificaron que lo que hicimos con las lecturas fue darle mayor énfasis a lo que habíamos dicho en la clase. Entonces el orden debe ser que yo tengo un propósito, un sentido, una unidad y una coherencia, ¿cierto? Ese es el orden que yo doy a lo que yo voy. Ahora, tipos de textos. Ahí sí.
Carolina creo que preguntó, o bueno, no, fue, a ver, ¿quién fue quien preguntó? Me imagino que dijo, me imagino que los tipos de textos uno es en la novela. Entonces, mire, acá está la respuesta. Tipos de texto narrativo, la novela, el cuento, la crónica. ¿Me explico? Bueno, no, pero empecemos, digamos, tipos de texto informativo, la noticia, el informe, el instructivo, la carta, la circular. Entonces, yo pongo esto con un ejemplo, con un símil, pues, o con un ejemplo, y es, casi todos los que han sido premios Nobel de literatura, primero fueron periodistas. Los grandes escritores comienzan siendo periodistas, casi todos, la gran mayoría. García Márquez, ¿sí? El peruano, ¿cómo se llama? Álvarez Gardiazabal se metió al periodismo y mezcla el periodismo con lo informativo, ¿cierto? Vargas Llosa, sí, es el peruano que ya fue premio Nobel también. ¿Cómo así? Ellos comenzaron en periódicos. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan con los datos mínimos, hacen noticia y después empiezan a hacer entrevistas. Y después de la entrevista hacen la crónica. Entonces, la noticia es ese hecho, ese informativo. La entrevista es una forma de hacer noticia o de recolectar la información, preguntas, respuestas. Yo las transcribo y le hago unas entradas para que tenga sentido y la presento. Pero después entonces yo digo, bueno, la noticia que tengo y el informe que tengo desde con una entrevista, pues yo quiero como darle mayor vistosidad y contarla para que sea toda la página del periódico o la página donde estoy informando. Entonces comienzo a involucrar el tiempo. Entonces comienzo a decir, bueno, no, voy a contar lo que pasó con ese personaje a partir de la entrevista de él, pero con la noticia de por qué él es importante, porque es un gran científico. Pero voy a empezar a contar su vida, entonces comienzo desde que nació, su juventud, dónde se formó, entonces comienzo a poner años, temporadas, y esa es la crónica. Crónica viene de crono, que crono es tiempo, ¿cierto? Entonces, después de que llegan a la crónica, estos que informaban comienzan entonces a decir, bueno, no, pero es que yo voy a hacer pues toda una crónica y voy a redactar, voy a empezar a contar. Entonces, ¿por qué no? Lo que estoy contando como información, que ya le puse tiempo, lo voy a empezar a ponerle más personajes, a describirlos, voy a poner tiempos, incluso con el mismo tiempo, voy a jugar con el tiempo. Ya no va a ser lineal, lo voy a poner en varios momentos. Y empiezan entonces a hacer cuento y novela. Entonces, miren, acá está la respuesta para quien preguntó ahora. Tipos de texto, narrativo, novela, cuento y crónico principalmente. Tipos de texto informativo, noticia, informe instructivo, carta circular. Bueno, y a partir de aquí entonces hay un paralelo que voy a realizar y ahí es donde quiero que las compañeras comiencen a leer. Digamos, puede ser que el estilo narrativo lo lea Valentina y que el informativo lo lea Carolina, ¿cierto? Como quieran o viceversa. Yo tengo acá los elementos que en ese último documento se detallan, solo que aquí lo resumí. Entonces hablamos de un tiempo, de un foco, de unos personajes y de un tipo de narrador, de un contexto, de un punto de vista, de un tono y de una extensión. Y los dos tienen una descripción para cada uno de los estilos. ¿Les parece entonces si comenzamos? ¿Aceptan mi invitación, Valentina y Carolina, o quien quiera aceptarla? Sí, pero... Listo, Carolina, lee tú el narrativo y Valentina, ¿está todavía por acá Valentina? Sí. Sí, señor. Lea usted el informativo, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, entonces miren lo interesante de esto, que es lo que nos dice el resumen. Esto pues, yo lo que hice fue hacer el resumen, pues. Entonces, el tiempo en el estilo narrativo. Orden cronológico, tiempo. Se cuenta antes, ahora y después de la historia, se reconstruye, recrea y deconstruye orden del tiempo, espiral del tiempo. Todo esto ya lo dijeron ustedes cuando intervinieron. Quiero aclarar, deconstruir es uno jugar con el tiempo, es decir, crearlo y volverlo a descrear, pues, o a destruir, ¿cierto? Lo pone, lo violenta. Miren ustedes como García Márquez, sobre todo en esas obras de las crónicas que la hace, Crónica de una muerte anunciada, él comienza el día en que iban a matar a Santiago Nazar, soñó, y empieza cuando se levanta, pero después por allá, uno sin darse cuenta, resulta días antes cuando él estaba conquistando a la chica que fue objeto pues del motivo del crimen, ¿no? Entonces eso es de construir el tiempo. También en García Márquez, vamos a ver ahora en los personajes, él utiliza diferentes tipos de narrador. En el estilo informativo, el tiempo. Orden cronológico, tiempo. El hecho es un único tiempo. Cronología lineal.
Entonces, no es que en el informativo no existe el tiempo, sí existe, lo que pasa es que es un tiempo sencillo, simple, empezó y se dio. Es casi que decir, ahorita decían, la cañada se desbordó. Eso está muy de moda esa noticia. Entonces, ahí el tiempo es debido a las, a causa o como consecuencia de las lluvias durante la tarde del día de ayer se desbordó la cañada en el barrio tal. Punto, eso es. Ayer se desbordó, seguramente cuenta qué daños hizo, cuántos damnificados y pare de contar nomás. Ahora, los personajes vamos a ver. Dice que hubo damnificados, personas del barrio tal, pero no empieza a hablar de la señora humilde que estaba en la casa cuando llovió y que los truenos solamente la asustaron, sino que el agua entró como una terrorífica. No, ya ahí no hay ambientes. Eso es de lo narrativo. Vamos al foco. El foco en el estilo narrativo. Perdón, yo creo que me metí donde no era. Sí, el foco en el estilo narrativo. Foco, escenas, escenificación, escenario, expresiones, precisión en datos, accesorios, crea suspenso, tensión. Yo creo que ahí fue donde Sofía dijo, ay no, para mí fue difícil porque tanto detalle se hace muy lento. Sí, pero mire que se sacrifica el detalle para poder cumplir con esto, con esa escenificación, ¿cierto? Con esa precisión. Ahora, ¿son datos accesorios? Sí, porque de repente aparece que el astronauta era ingeniero y ya empieza a decir otros asuntos, ¿cierto? De su juventud, a quién dejó en casa, de qué es la lectura que le gusta, en fin. Ahora, eso crea un ambiente. Ese es el foco frente a las escenas en el estilo narrativo. ¿Cómo es el foco en el estilo informativo? Foco, escenas. Escena única, pirámide invertida. Bueno, ahí hablan de la pirámide invertida y yo creo que fue Dylan quien tocó el tema de, no, es que empieza por lo más grueso, sigue con lo accesorio y termina con lo menos accesorio. Eso es una pirámide, recuerdan ustedes, es un triángulo, un triángulo equilátero, entonces al revés, queda con la punta hacia abajo y con la base o la cúspide arriba, o sea, lo grueso. Por eso lo llaman pirámide invertida. Es decir, los datos principales, ¿sí? Los ponen arriba. Ya después empieza lo accesorio. Miren cuando dijimos ahora lo de la cañada, que fue ayer que se desbordó y que hubo unos damnificados, punto. Ya después empiezan a dar unos detalles más mínimos. Eso es la pirámide invertida y eso es lo que hace el estilo informativo, ¿sí? No necesariamente el narrativo incluso para crearnos suspenso, para tenernos ahí entretenidos, para después puede empezar de forma más detallada, pero menos directa, ¿cierto? Pero menos directa, detallando, diciendo, dando accesorios. Bueno, si hay preguntas, pueden hacerlas, ¿cierto? Porque aquí estamos haciendo un resumen, incluso quienes leen, si quieren explicar algo de lo que ven ahí, reafirmar o hacer una pregunta, aquí estoy pues. Ahora sí, los personajes y la narración en el estilo narrativo y el tipo de narrador en el estilo narrativo. Personajes, diálogos, personalidad, rasgos y relacionamiento, realismo, cercanía entre personajes, diálogos conectan y hacen avanzar. Tipo de narrador, primera persona, protagonista, testigo, monólogo interior, segunda persona, epistolar, tercera persona, omnisciente. Esto de pronto ustedes también lo habían visto ya, ¿cierto? El narrador en primera persona, el narrador monólogo interior, un narrador que escribe cartas, epistolar, o un narrador omnisciente o en tercera persona. Eso existe. Aquí reitero, ahorita Juan Diego dijo, no fui yo. Entonces fue Santiago quien hizo la afirmación. Miren que en el narrativo existen los personajes, sí. Lo que pasa es que mire que se detalla y existe y ese narrador se encarga. Vamos a ver que también existen personajes en el estilo informativo y narrador. Personajes, diálogos. El personaje se nombra pero no se describe. Son simples datos, roles. Narrador, testigo del hecho. En el informativo casi que es un solo narrador. Un narrador, un testigo, está contando. Miren que en la narración, en el estilo narrativo, tiene la libertad incluso del narrador de meterse, de ser el protagonista a la vez. O de por momentos estar en la escena y salir. En el informativo no. Entonces reitero, no es que en el informativo no exista. Sí existe, lo que pasa es que solamente no se nombra simplemente, se le da una denominación, pero no se describe, no se entra en detalles. El punto, el contexto en el estilo... el contexto en el estilo narrativo. Contexto,
Antecedentes, ambientes del hecho, tratamiento del espacio. Miren, ahorita hablaban ustedes, decían los espacios, la descripción, pareciera que uno estuviera caminando por la luna. ¿Sí? El ambiente, cómo estaban ellos en la cápsula antes de llegar. Por ahí hay una idea como implícita que me llama mucho la atención de lo que dice Oriana Falaschi, la periodista italiana, que deja como entender que Armstrong era como un poquito como picadito, como pinchadito. O sea, era menos jovial, que era como el jefe de la misión, pero era como pinchadito, como aliñadito. Eso es una descripción del personaje, pero está creando un ambiente, que no obstante estaban ahí juntos, había momentos en donde había un ambiente, un ambiente o un clima de tensión, ¿sí? Ahora, los antecedentes. Mire que ella nos empieza a contar desde atrás muchas cosas. Eso es lo narrativo, que pareciera accesorio, pero es importante a la hora de sentirse, como decía Carolina, como en cine. Allá le está contando. Ahora, entonces, en el estilo informativo, el contexto. Contexto. El contexto del hecho en sí, sin ambientes ni antecedentes. ¿Sí? Simple. El punto de vista en el estilo narrativo. Punto de vista, afirmación, posición concreta, forma de ver la realidad, calificativos, perdón. Esto es lo mismo que los adjetivos, ¿cierto? Entonces yo les insisto mucho cuando están escribiendo, porque si bien uno puede dar detalles de una investigación, de unos resultados cuando está escribiendo un paper o un ensayo, uno debe cuidarse mucho de no poner adjetivos, bueno, malo, no, deje que el otro lea, sobre todo en el estilo informativo académico. Entonces mire que el estilo narrativo se caracteriza porque uno incluso, ahí están hablando también ustedes ahora, hablaron de expresiones lingüísticas. Entonces también en lo narrativo, no lo mencionaron ustedes, pero lo dieron a entender que lo habían leído, es el tema de las figuras literarias. ¿Sí? Me refiero a la metáfora, por ejemplo. Entonces en lo narrativo, usted no solamente puede calificar, puede decir es un buen hombre y en su mirada podría notarse la gran incertidumbre, pero sobre todo el amor que sentía hacia no sé quién. ¿Cierto? Entonces está calificando que es tierno. En el informativo vamos a ver que no, ¿cierto? Pero el calificativo, el adjetivo. Entonces yo a veces les insisto a ustedes cuando escriban de forma muy explícita y cuando están escribiendo textos académicos, tratar de no poner calificativos ni adjetivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un trabajo ponen esto es sumamente importante y pudo ser y aporta de manera decisiva toda vez que es importante y es bueno para todos. Entonces uno dice, bueno, listo, que sea importante para usted, sí, que aporte, sí, pero ya decir para todos y que es muy bueno y que es excelente, esos calificativos, esos superlativos en el estilo narrativo aplican. Vamos a ver entonces dentro del punto de vista del informativo. Punto de vista, neutro, imparcial, objetivo. Bien, ya lo dije con la explicación anterior. El tono del estilo narrativo. Tono, impersonal, narrativo, emotivo, se incluye en el hecho. Muy bien. El tono que se utiliza en el estilo informativo. Tono impersonal. Definitivamente. En cambio, miren que el narrativo puede ser impersonal, pero también se incluye personal y súmele los adjetivos, súmele las descripciones. Y finalmente, la extensión de un texto narrativo. Extensión. No importa la extensión en aras del estilo y el tratamiento que son organizados y secuenciales. La extensión en el estilo, ya ustedes hablaron bastante de eso también, la secuencia, ¿sí? La secuencia, el sentido, ¿sí? La cohesión que tienen los textos, hacia dónde nos lleva. Y el estilo informativo. Extensión. Se suscribe a las 7W. Lead, entradilla. Cuerpo, desarrollo concreto. Y cierre, salida. Bueno, aquí también el texto lo menciona. La extensión del estilo informativo está ya predeterminada. Es en un párrafo de entrada, los americanos lo llaman lead y los españoles lo llaman entradilla. Nosotros podemos decir que es el párrafo de entrada, que ya lo vimos también en clase, ¿cierto? Y hay un cuerpo, que yo lo llamo el párrafo de desarrollo, periodísticamente lo llaman también el desarrollo concreto, y hay un cierre,
conclusión, una salida. Literariamente también llaman, pues ya lo llaman como el clímax, el desenlace, el nudo, ¿cierto? Y el cierre. ¿Sí? Pero entonces, miren que en lo informativo se suscribe a esas 7 partes. Ahora, en el informativo están diciendo, mire, usted ahí lo que tiene es que contestar fundamentalmente a las 7 preguntas, ¿cierto? Que son las W en inglés. When, where, who, ¿sí? En español me las sé mejor. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué efecto? ¿Sí? Entonces, lo que hace el periodista es, ¿qué? ¿Por qué? Debido, como resultado del invierno. ¿Sí? ¿Qué? Se desbordó la quebrada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Durante la tarde del día de ayer. ¿Dónde? En la ciudad de Medellín. Entonces, casi que responde estrictamente a esas 7 W y es lo que más se utiliza en el estilo informativo. Acá en esta presentación hay un aplicativo que vamos a hacer más adelante como taller, que vamos a analizar un cuento. Acá está el audio de ese cuento, también lo tenemos en el blog. Entonces, hasta ahí, pues, esa aclaratoria, esta presentación. Comentarios, preguntas, y si no, entonces, Sofía lee lo que hay aquí como tarea, que nos va a quedar como tarea, además de lo que acabamos de hacer, y ahora explico cómo lo vamos a hacer y con qué plazo. Adelante. Hola. Sí. Profe, antes de continuar, pues yo quería traer a colación un tema, y es que me llama mucho la atención cuando dicen cosas como, pues hablando de estos dos estilos, dicen cosas que cuando estamos escribiendo, cuando estamos leyendo, y pues yo quería mencionar que estos dos estilos, el narrativo y el informativo, pues aunque estamos hablando de textos y de formas de escribir, no solamente lo usamos en ese ámbito, sino que también se usa al momento del discurso oral. Entonces, pues, aunque es importante para cualquier tipo de persona, porque pues constantemente estamos exponiendo, comunicando, quiero traerlo más a nuestra realidad, y es que como futuros administradores, pues vamos a ser guías, dirigentes, gestionadores, que constantemente pues estamos teniendo una comunicación con el otro. Entonces, también sea como este pues discurso narrativo, este discurso informativo de forma oral, y es importante conocer en qué momento se deben usar cada uno para poder pues manifestarnos de forma correcta con el otro. Muy bien. Sí. Era. Ya lo había Gracias. dicho uno de los compañeros, que no solamente es escrito y oral, y yo lo precisé ahora cuando dije, no, es que usted va a hacer informes, va a hacer también instructivos, en fin, y precisas de manera muy acertada, Yana, que vas a hacer expresión oral, claro, vas a dar instrucciones, vas a describir, vas a dirigir a los otros. Muy bien. ¿Puedes continuar, Sofía? Sí, profe. Primero voy a aclararte, que sé que no has visto, y es que en el chat Fabiana Henao puso su aporte del comentario del texto. Por favor, léelo. Muchas gracias. Por favor, léelo. Entonces, listo, acá lo voy a leer. En este texto nos muestran los cambios que ha tenido el periodismo hasta la actualidad. De este texto aprendí que la forma de escribir es muy importante cuando se quiere tener un mayor alcance. Muchas gracias. Listo. Una apreciación general del texto, pero es una valoración. Muy bien. Listo, ahora sí. Aplicación activa 4. Consulta y lee los documentos disponibles en el recurso de Dropbox, que son los que acabamos de hablar, el tema, sí. 2 modos de contar y volver a narrar. Haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esta entrada del blog, introduce tu comentario, comenta los textos y la forma como a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas tu comentario, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. Bueno, entonces, como siempre, va a indicar dónde. Aquí van a encontrar ustedes comentarios de otros compañeros, no solamente del curso de Medellín, sino de regiones. No tengo problema en dejarlo ahí porque pues usted no lo va a copiar, incluso usted lo puede mirar y le van a servir de referente. Pero entonces, miren, me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Acá al final, ya ustedes, yo sé que muchos ya han hecho los comentarios, no les ha ido bien, otros les ha dado más dificultad, entonces yo debo de explicar para todos. Entonces le digo, introduce tu comentario, entonces ahí me dicen que ponga mi nombre. Entonces voy a colocar mi nombre. ¿Sí?
Solo que no voy a colocar no voy a colocar mi documento de identificación ni el grupo, sino que simplemente voy a colocar mi nombre completo y voy a colocar mi categoría, ¿cierto? Mi rol en el curso. Va a colocar simplemente. Pero ustedes ahí le están dando la introducción, le están dando la instrucción, perdón, ¿qué deben hacer? Entonces yo acá voy a decir, bueno, voy a saludar, buenas tardes, estudiantes del grupo 02. Entonces, yo siempre escribo así de rápido, se los sugiero que lo hagan, que corrijan, no que escriban rápido y se equivoquen, sino que cada que vayan a mandar algo lo lean antes. Entonces me ayudan acá, si no corregí algo, entonces, por favor, incluyan su comentario acerca de las lecturas socializadas en clase, en clase. Vamos a ser más explícitos. El tema, los modos de contar y volver a narrar. Por favor, incluyan en este sitio, en este espacio, vamos a decir en este espacio, a ver, espérenme que acá incluyan ahí, en este espacio, y a partir de este momento, su comentario acerca de las lecturas asociadas en clase. Entonces, como todas las actividades que hemos hecho, le vamos a poner 3 días de plazo. El plazo es hasta el domingo 21. ¿Alguien me confirma si es 21? Sí, profe, es 21. Listo, ya ustedes saben que el domingo se termina a las 23:59, que si les queda fácil ahora mismo lo hacen, tienen fresquito lo que hablamos, que esto ya no es un ensayo, que es un comentario muy breve, ¿cierto? Entonces, miren, le voy a dar publicar, si me ven acá, le doy publicar, él me lo publica y ya queda ahí. A partir de ahí ustedes hacen sus comentarios. ¿Queda clara la actividad que vamos a hacer y el plazo? Es lo mismo, es responder a la pregunta que tenemos allí que hicimos para el foro. Te vuelve. Ahora, bueno, y quiero aclarar, quienes participaron en el foro de hoy en la socialización hacen de todas maneras el comentario. ¿Qué quiere decir? Que su intervención del día de hoy, que yo registré acá, más su comentario, va a fortalecer la valoración, la nota. Quien no participó, que sí vi por ahí 2 o 3 que entraban y salían seguramente por la conexión, y también sé que faltan personas. En la matrícula del curso en este momento hay 28 personas, entonces estamos hablando que si estábamos un promedio de 17, 18, todavía hay 10, 12 personas que no participaron hoy. Entonces yo envío la grabación de la clase, envío la presentación y ahí están los plazos, está todo. Entonces esas personas van a tener la oportunidad que esta nota no les quede en 0, pues que no queden sin nota, ¿sí? Las personas que participaron van a tener 2 momentos, el que hicieron hoy y el comentario, y eso va a dar pues mayor valoración al comentario, pero hago la claridad, dando uso a la comprensión de la conectividad y demás, y que todos puedan participar. Entonces, no solamente vamos a hacer el comentario, quienes ya participamos, para que nos quede ahí, y ahí podamos agregar, seguir discutiendo, sino que quienes no estuvieron, una vez vean la clase, y ahora, si no leyeron los documentos, los leen, por favor, y tienen plazo hasta el domingo, ¿ya? ¿Es clara lo que acabo de decir? Sí, señor. Sofía, señora moderadora, lea por último lo que dice en comentario del blog para que quede mucho más claro y pasamos a la otra actividad. Listo, profe. Comentario en el blog. Acerca de los textos y la forma como a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros, incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas su comentario, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. Bien. Creo que Profe, estará, señora. tengo una pregunta, pero no sé, y me disculpo si ya la habías respondido anteriormente y no le había puesto atención.
Las notas que hay hasta el momento de los trabajos que hemos hecho, ¿ya están subidas a la plataforma o no? No están subidas a la plataforma de Mares, porque en Mares se sube solo una nota del seguimiento del 30%. Pero llevamos 2 notas de una presentación personal y de un comentario sobre el administrador y las TIC. Yo ya lo había dicho y lo voy a responder ya, pues, a pesar de que no es del tema en este momento, pero para que no se nos olvide, Sofía. La otra, esas 2 notas se computan y se saca una nota. Se suman y se promedian, ¿cierto? Hay otras 2 notas que son un ensayo escrito que ustedes hicieron y se autoevaluaron y otro que ustedes mandan que yo les voy a devolver comentarios y les voy a asignar pues una nota. Se suman esas 2 y es otra nota más. Y hay otros 2 comentarios, este comentario y esta participación en el foro. Y otro que vamos a hacer dentro de 8 días con una presentación que se llama Comunicaciones de la Gestión, que son otras 2 notas que se computan. Y hay 7 notas correspondientes a la autoevaluación que ustedes vienen haciendo en los talleres, que es la 4ª nota del seguimiento. Después de haber hecho esos promedios, vuelven y se suman las 4 notas y sale una sola nota, que es la que se sube a Mares. Entonces, respuesta concreta, no está todavía en la plataforma porque no la tenemos todavía consolidada, porque como es tipo taller tenemos muchas oportunidades. Complemento a la respuesta, más o menos finalizando noviembre, comenzando diciembre, tenemos ese 30% consolidado. Yo siempre lo subo a la plataforma, pero cuando lo subo muestro las notas, a pesar de que la mitad de las notas las saben ustedes, porque ustedes se autoevalúan y yo hay ejercicios que devuelvo la nota ahí en el Dropbox, pongo la nota. Sin embargo, doy tiempo, la subo y doy una semana antes de confirmarlas, ¿sí? Valga ahí también entonces, ya que nos desviamos a ese tema, para responder que quienes todavía deban tareas, trabajos, los talleres, deban los ensayos, todavía, por favor, de pronto la presentación personal y el primer comentario, que son la conducta de entrada y la presentación, pues ya no tiene sentido hacerla ya. Yo pienso que ya no es como tan, ¿sí? Y ya di suficiente tiempo. Pero, por ejemplo, la de los ensayos, la de los talleres, estos comentarios, si todavía la deben, las que hemos presentado, presenten las que yo se las recibo extemporáneo. Esto va para todos. Lo mejor es que le cuenten al profesor, ¿mediante qué? Mediante el grupo de WhatsApp del curso. ¿Ya? Sofía, respondí a tu pregunta, ¿cierto? Sí, profe, qué pena desviarme del tema. No le dé pena, que estamos para eso. Bueno, entonces ustedes ahora me van a conceder unos minutos para continuar. Entonces va a ser muy rápido, pero vamos a asignar unos talleres. No van a ser las tareas que nos van a quedar, no van a ser para una misma clase. Unas tareas van a ser para dentro de 8 días y las otras para dentro de 15. Voy a concluir entonces y vamos a hacer entonces el tema. A lo que nos referimos ahora son las referencias, las relaciones textuales, ¿cierto? Y hay unas referencias directas que son las que remiten al lector a lo que se ha nombrado. Lo que más usa la gente es el pronombre, es decir, a que el doctor, ¿cierto? Él, ¿sí? La repetición de la palabra, entonces dijo la universidad, entonces dice, entonces la universidad, ¿cierto? O expresiones como sinónimos, ¿cierto? Palabras o expresiones y sinónimos. Entonces ya uno no dice la universidad, sino dice el alma mater o dice el centro de educación superior, pues como sinónimos. Pero hay otra forma de hacer ameno no solamente las inferencias o las oraciones, sino los textos, que son los conectores, que ya algunos de ustedes hablaron durante la buena socialización que hicimos. Y vamos a profundizar en ellos, vamos a definirlos y vamos a hacer 2 talleres con respecto a los conectores para que aprendamos mucho mejor a aplicar los conectores. Y vamos a hablar también de deícticos el día de hoy, que es otra relación textual, ¿sí? El conector, como su nombre lo indica, conecta, ¿cierto? Enlaza, junta. Los deícticos es ir hacia, es dar alcance. Ya lo vamos a ver en detalle entonces. Entonces, un conector es una expresión de transición que marca la relación entre las ideas. Sirven de bisagra lingüística, puente o conexión para indicar relación entre las oraciones o ideas de un párrafo. Miren ustedes que yo puse ahí bisagra entre comillas, ¿sí? Porque eso no existe, esa denominación, pero es para hacerme entender. ¿Quién me recuerda qué es una bisagra? Creo que todos sabemos qué es una bisagra y alguna vez en nuestra vida hemos visto una bisagra. De hecho, todos los días usamos una bisagra, creo yo, todos. ¿O no? A ver, sí, profe. Juan Diego, ¿qué es una bisagra? Es como lo que puede sostener una puerta del marco. Sí. O una ventana del marco.
Sí, la une. ¿Y qué más hace? Le da movilidad. Eso le da movilidad, ¿cierto? De una repisa, de una puerta a una repisa, de una puerta de entrada o de una de las habitaciones o del baño, y la sostiene, la fija, ¿cierto? La fija, la une, pero además le da movimiento. Entonces, la bisagra lingüística, el equivalente es el conector. El conector no solamente une una frase con otra o una expresión con otra, sino que le da movilidad, le da agilidad. Eso que mencionaban ustedes, esa le da hace que se transite bien el sentido, ¿sí? Relaciona muy bien, ¿sí? Entonces, repito, está haciendo que haya cohesión, pero también le está dando movilidad, le está dando fortaleza, la está volviendo entendible, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que es una bisagra. Y puente, pues porque conecta, ¿cierto? O conexión. Allí y aquí no hay, creo que no hay nada nuevo, pues estoy recordándolo, pues, pero lo estoy aquí en la definición, por eso era importante leer esos documentos, ese documento del tema. Los conectores son de varios tipos. Los conectores pueden enlazar, o los conectores pueden limitar o contradecir, o los conectores pueden indicar tiempo, lugar, o los conectores pueden señalar una causa, un efecto, o los conectores pueden indicar un ejemplo, o conclusión. Entonces ahí tenemos algunos entre paréntesis que entre otras cosas son varios de los que están en ese cuadro final que tiene el documento del tema. Entonces, los conectores lógicos que enlazan, como por ejemplo, otra vez, de nuevo, también. Los que limitan o contradicen, aunque, pero, a la inversa. Los que indican tiempo, lugar, sobre, a través de, después, antes. Hay que tener cuidado con ese a través, que se utiliza como conector, pero ya estamos haciendo diferenciación. Los puristas del lenguaje dicen, no, mire, es que a través es cuando lo atraviesa. Es decir, a través de estos lentes, de mis gafas, a través de la ventana, a través del microscopio. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, cuando digo que tengan cuidado es porque algunos toman el a través como de mediante o como una sola palabra y no tienen cuidado. Si yo digo que la actividad de hoy fue todo un éxito en la socialización, ya que a través de Sofía se pudo hacer la moderación. Entonces me van a decir, no, ¿cómo así? ¿Usted cómo va a atravesar a Sofía? No pasamos a través de Sofía, fue mediante la colaboración de Sofía o con el concurso o con el rol que asumió Sofía. Entonces no es a través, ¿cierto? Hay que tener cuidado con ese conector, cómo se utiliza y con esa aclaración. ¿Me hice entender con la aclaración que acabo de hacer? Sí, profe. Sí, profe. El a través. Pero entonces está clasificado como un de tiempo, de lugar, ¿cierto? Un conector. Y señalan también causa-efecto, por tanto, por lo tanto, por lo que. O indican un ejemplo, resumen o conclusión. De hecho, en otras palabras, en conclusión. Aquí también, cuidado con el en conclusión, finalmente, para terminar. No son lo mismo. ¿Cómo así? Cuando yo digo en conclusión, necesariamente no estoy terminando el texto. Puedo estar terminando el párrafo. O incluso, sin terminar el párrafo, puedo estar terminando la idea para seguir con otra idea dentro de la misma mensaje que estoy dando. Mientras que si yo digo finalmente, yo estoy ya dando, estoy finalizando, depende cómo lo ponga, si todo el texto o si el párrafo, ¿cierto? Y cuando yo digo para terminar o en la parte final, sí, estoy conectando y ya sí que estoy dando como, bueno, sí, ya sí estoy seguro de que estoy dando punto final a lo que escribí o al mensaje. ¿Es claro lo de conectores? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ahí en el material de apoyo, ustedes van a encontrar también un documento que se llama Más de 1500 conectores. En la tablita en la tabla que tenemos en el texto acerca que se titula el tema, tenemos una tabla que puede tener 20, 30 conectores, ¿sí? Pero si alguien quiere ahondar en el tema, ahí está. ¿Cierto? Es como una guía. Y ese señor que hizo esto, ese autor, se tomó el trabajo no solamente de clasificarlos, sino de ponerlos en orden alfabético. Más de 1500. Bueno. Ejercicio. ¿Quién tiene en este momento posibilidad de abrir el Dropbox, por favor, para que rápidamente vaya comprobando que lo que digo aquí sí está en el Dropbox? Y yo ahorita les muestro en qué parte del blog está, o mejor dicho, en el blog y en el Dropbox, los talleres que vamos a asignar hoy están en el mismo sitio donde encontraron los talleres de oraciones e inferencias. Pero ahorita comprobamos. Bien,
Por aquí creo que levantaron una mano, sí. Ah, bueno, copiaron algo acá. Vamos a mirar acá. Los talleres de conectores, Ginette, están en la misma parte donde encontraron los talleres de oraciones e inferencias. Ahorita abrimos Dropbox rápidamente. Es el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Son los que vamos a asignar hoy. ¿Están en el blog o están en Dropbox? Ahorita me salgo de aquí y muestro en el blog. Y uno de ustedes me va a abrir el Dropbox y va a indicar la ruta. Bueno, entonces, conectores 1 es un texto que dice el ejercicio sobre conectores y es un texto, ¿sí? Entonces dice espacio, ¿sí? Contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura, espacio, el perfil de un león en la constelación de Leo, punto seguido. Aquí es muy importante la puntuación, porque resulta que cuando una expresión está entre comas, coma, la expresión coma, y es un conector, está precisando, ¿cierto? Entonces tiene una función. Cuando arranca el párrafo, también. Y en la parte de abajo, esto es una imagen, este no es el taller, es una imagen que puse allí, pero repito, los talleres están ya, así como encontraron los de oraciones e inferencias, están también allí digitados. Y hay una lista de conectores que usted va a reemplazar. Son 13 opciones. Entonces, el ejercicio consiste en ponerlos allí. Lo van a elaborar para la clase dentro de 15 días. Es para la clase del 2 de diciembre. ¿Sí? Entonces, lo van a traer a la clase y los vamos a autoevaluar, así como hicimos con las oraciones. Hacemos autoevaluación. Hago un paréntesis ahí. Todavía hay personas que no totalizan el ejercicio y quedamos en que si no tiene el total, no tiene nota, y si no tiene nota es como si no lo hubiera presentado. Todavía hay 2 o 3 casos por ahí de archivos que los montaron y no abren, no son ni de Word ni de PDF, entonces no se puede ver, entonces no tiene nota, se le encriptó, se le puso una extensión. Todavía hay 1 o 2 casos por ahí, aunque lo corrigieron, no sé si en este grupo, no recuerdo, de copia. Tomaron de muestra el taller del otro compañero y lo pusieron tal cual. Y eso es copia. Luego es un fraude. Entonces, para que tengan en cuenta. Y todavía no están teniendo en cuenta la fecha y el tiempo que damos. Miren que los talleres de oraciones y de inferencias dimos 15 días para hacerlos. Los trajimos a la clase y dimos otros 3 días. O sea que tuvieron 18 días. Y todavía sí los presentan por fuera del tiempo. Se llama extemporáneo. Entonces, yo esta primera ocasión, como también hay personas que fueron conscientes y se rebajaron allí. Hay personas que ni siquiera se rebajan el 20%, es decir, 1 en la nota, o lo que consideran, la sugerencia es que sea 1 por extemporaneidad, sino que lo van poniendo ahí como si no pasara nada. Entonces, me explico. El plazo para subir los talleres, los primeros talleres que ustedes hicieron era el 13, era el 14. Y aparecieron el 16, el 15, ¿cierto? Como si nada. Entonces uno dice, por esta vez yo los vi y los registré, pero por favor, para eso son las reglas. Bueno, sobre este taller, cierro el paréntesis. Sobre bueno, también marquen bien los talleres, márquenlos con su nombre. Sobre este taller, ¿es claro lo que hay que hacer? ¿Alguien ya abrió Dropbox? Para que me apoye y me colabore acá. Sí, profe, yo ya verifiqué y ahí está. Entonces, en el menú principal están los talleres. Bueno, vamos a ver el segundo taller de conectores. Son 2, yo podría decir, no, un solo taller con 40 preguntas. Entonces la gente dice, hay un taller que dejaron en lectoescritura. Como también dirán, 4 talleres, ¿qué es ese mundo de talleres que puso el profesor? No, cada uno tiene una función, entonces yo prefiero que tenga, y tienen poca, este tiene 13 opciones, el primero, el segundo, tiene una parte delantera o frente, tiene 10 frases y un paréntesis con 4 conectores, lo reemplaza y hacemos lo mismo para hablarlo en clase. Y la segunda parte se llama actividades y son una especie como de pasatiempos. Hay unas palabras escondidas acá en estos círculos, en estas tortas. Después hay unos anagramas que son unas palabras mal conformadas y con ellas, con esas sílabas que tiene cada palabra, usted va a hacer el nombre de una ciudad turística. Después hay uno que se llama sílabas sobrantes, que es con unas sílabas que nos ponen acá y unas definiciones, buscar el sinónimo y ponerlo en unos espacios acá. ¿Sí? Y al final hay un enganche que es como una sopa de letras en donde usted en forma de espiral
va a buscar más de 40 palabras. Y le indican ahí que no pueden ser ni artículos, ni monosílabos. Y pues hay personas que encuentran más de 40 incluso. Y lo vamos a valorar también. Entonces, este primero tiene 10 puntos por el frente y unos puntos tipo actividad por el reverso. Conectores 2. Deícticos. Por favor, Sofía, abre el taller Deícticos 1 y ahorita te digo para que expliques qué ves ahí, por favor. Deícticos, expresión que remite al texto o a lo ya dicho, a lo que se va a decir. Permite medir la capacidad para identificar las relaciones que establecen ciertos elementos. Deíctico viene de dixir, que es ir hacia, es decir, le sigue dando consecuencia, le sigue dando eso que mencionaban ustedes ahorita, ¿recuerdan? Sentido, secuencia y cohesión, ¿sí? A las oraciones. Los deícticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo a cómo lo estoy usando, pues, y a la situación espacio-temporal de quien escribe, del emisor. Entonces pueden ser a partir de pronombres personales, a partir de pronombres relativos, a partir de pronombres posesivos, a partir de pronombres demostrativos, a partir de adverbios de lugar y de tiempo, y a partir de pronombres enclíticos y proclíticos. No es lo mismo, no es que sean pronombres. Hay que tener cuidado. Cuando se utiliza como pronombre, simplemente cumple la función de pronombre. Pero cuando está, miren, les dije, ese les es el deíctico a partir de un pronombre, ¿cierto? A los estudiantes, ¿cierto? Acá al frente está la frase que es el ejemplo. Pronombre relativo, no vino la estudiante cuyo padre es abogado. Ese cuyo, esa palabra está cumpliendo la función de un deíctico a partir de un pronombre relativo. Estos libros son los nuestros. Entonces, estos libros, estos es de posesivo, ¿cierto? Estos libros, ¿sí? Si yo digo, si lo utilizo en otro contexto, ya no es de pronombre posesivo. Aquí está cumpliendo la función de deíctico desde un pronombre posesivo. Pronombre demostrativo, debes hacer el informe, este debe ser intachable. ¿Cuál? Este, con tilde en la primera, este. ¿Cuál? El informe, está demostrando, está dando a la frase la demostración de qué está hablando del informe, que debe ser como intachable. Adverbio de lugar y tiempo. Entonces, aquí están los amigos de quienes hablé ayer. El aquí es del lugar y ayer es de tiempo. Lo mismo. Es una palabra que tiene usos, pero acá, como está dispuesta en la oración, es un deíctico a partir de adverbio de lugar y de tiempo. Y pronombre enclítico y proclítico. Enclítico quiere decir que se le suma a la palabra. A observar se le pone obsérvalo. Entonces le está dando va hacia, obsérvalo. Ese es un enclítico. En donde lo puede. Entonces pro se lo pone, se lo agrega. Pro lo puede. Pro enclítico, proclítico, perdón. Entonces, esos son deícticos tipo enclítico y proclítico. El taller que vamos a realizar es taller 1 y la primera parte es toda la explicación en detalle de lo que acabo de hacer acá. Entonces lo va a tener en el documento del taller usted disponible, en la presentación del día de hoy y en la grabación de la clase. Sofía, ¿pudiste abrir ese taller? Sí, profe. Mira ahí, puedes apreciar, ¿cierto? Lee alguna parte para entender cómo está explicado. Dice, Dexis quiere decir que señala hacia, que muestra. Es una expresión que remite al texto, a lo ya dicho o a lo que se va a decir. Como usted bueno, dijo, y abajo hay una serie como de esquemas donde explica uno a uno los tipos de deícticos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces me tomé el trabajo de transcribirlo así para que una vez lo hagan. Tiene dos lados, pero el primer lado es de explicación. En la segunda parte hay un texto, un extracto de la Odisea y 8 preguntas tipo múltiple escogencia. Segundo taller de deícticos, igual, un texto poético y le preguntan por los deícticos, 8 preguntas. En el reverso hay un texto científico, ¿sí? Y le preguntan múltiple escogencia, A, B, C, D, qué tipo de deícticos hay, qué elementos hay allí. Entonces, quiero decir también, todavía en los talleres presentan 1, 2, 3, correcto, correcto. Por favor, tómense en el trabajo de transcribir el taller y demostrar qué trajeron a la clase, porque eso es una verdadera autoevaluación. Entonces aquí no se trata pues de que cuando yo muestre las respuestas, usted transcriba esto y diga 1, correcto, correcto, y se ponga un 5. Pues bueno, entonces el ejercicio igual a la otra autoevaluación. Preguntas sobre esto. Sofía, concluyamos tu labor acá, de gran apoyo que has hecho hoy. Actividades pendientes. Listo. Actividades. Primero, comentario en blog acerca de las lecturas.
hasta el 21 de noviembre del 2021. Segundo, la comunicación, eje de la gestión empresarial. Preparar para la clase del 25 de noviembre de 2021. Tercero, aplicativos, talleres, conectores y dípticos. Preparar para la clase del 2 de diciembre de 2021. Entonces, miren, vamos, la próxima clase, yo les he insistido, junto con la lectura, les insistía, hay una presentación de clase que está en la primera unidad, que se llama la comunicación como eje de la gestión empresarial. La van a ver, la van a preparar. Yo recuerdo que Dylan decía, yo tengo anotado aquí algo de la lectura, anoté, tomen nota, hagan preguntas, para que cuando yo haga esa exposición dentro de 8 días, el jueves 25 de noviembre, ustedes participen y digan y aporten y ¿sí? Casi que yo no voy a hacer la tradicional exposición magistral, sino que voy a comenzar a mirarla. Ustedes me van a comenzar a mostrar la presentación y yo la voy a comenzar a exponer, a explicar. Bueno, y noten también los talleres, los ponemos hoy para dentro de 15 días. Dentro de 15 días ni siquiera los tiene que tener autoevaluados. Los trae hechos a la clase, los autoevaluamos y ponemos un plazo para subirlos al Dropbox. Es claro lo que acabamos de ver ahí. Ahí están las respuestas ya de fechas, de actividades. ¿Es claro para todos? Señor. Dylan, ¿sí? Sí, todo muy claro. Bueno. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Un foro sincrónico, socialización, presentación con ese material. Les recuerdo que todos los miércoles, previo solicitud de ustedes, ayer, por ejemplo, Carolina y yo estuvimos trabajando un rato con un tema que ella quería que trabajara. Entonces piden la asesoría y con mucho gusto, hagan uso de eso ahora, siempre, no a lo último. Yo estoy ahí, yo reservo el tiempo para estar con ustedes. Eso es lo que respecta a la clase de hoy. Sofía, te agradezco mucho. ¿Qué impresión te llevas de la clase? ¿Cómo quieres cerrar la clase? Y si alguien quiere complementar, recuerden, como siempre cerramos, ¿qué me llevo de la clase? ¿Qué aprendí? ¿Qué aportes tengo? ¿Cómo llegué a la clase y cómo salí? ¿Cómo llegué a las 4 de la tarde y cómo salgo a las 6 de la tarde? Adelante, comience Sofía. Bueno, profe, para mí yo creo que una de las conclusiones o lo que más me llevó de esta clase fue como estos 3 textos que usted nos había recomendado tanto, estaban tan ligados a lo que usted nos decía. Y ya al leerlos y al comprenderlos, que es lo más importante, no solo leerlos por leer, podremos aplicarlos a los futuros textos que tendremos, no solo en este semestre y no solamente en esta clase, sino en nuestra carrera y próximamente pues en nuestra profesión. Entonces siento que es lo que más me llevo, el comprender los textos y todo la información que usted nos da, y no solo aplicarla en este entorno académico, sino también pensar en aplicarla en nuestro entorno profesional. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué se lleva? Me gustaron mucho todas las intervenciones. Repito, hay diferentes estilos, diferentes grados de comprensión, en fin, pero todas pudieron enriquecer. Y yo con esto lo que pretendo es que hay muchas formas de aprender. Y mire que el profesor no lo tiene que decir todo, lo dicen ustedes, lo hacen ustedes. Me parece que eso dinamiza mucho la clase, que todos puedan intervenir y que más aún que el profesor entregue la coordinación de la clase a una persona de la clase. Eso me llevo y me gustó mucho. Y noté mucho grado de responsabilidad porque todos dijeron un asunto muy importante, o sea, todos leyeron. Eso me gustó mucho. A nadie dijo yo no leí o inventó, no. Todo lo que escuché fue muy acertado. Eso me llevo. ¿Alguien más quiere aportar? Pero a mí me parece que este formato de foro sincrónico, pues como eso, pues se vio mucho, que hubo mucha más participación de la que es, a ver, qué pena, estoy gallando mucho. Este foro sincrónico permitió más participación que la que usualmente hay en clase, que por lo general es poca. Y es como una forma diferente de profundizar y de socializar más a fondo los temas que estamos viendo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Dylan. ¿Alguien más? Bueno, yo les agradezco mucho, como siempre. Hasta aquí va ya la grabación. Si alguien quiere tener otra duda o algo, yo no salgo corriendo inmediatamente a tener la clase. Nos vemos dentro de 8 días. Les deseo un resto de jueves, una noche de jueves bien agradable y un fin de semana también bien provechoso. Y recuerden pues que la otra clase vamos a hacer un ejercicio similar a este, muy participativo, con el tema el tema que ustedes deben preparar, que es el de la comunicación como eje de la gestión. Que estén muy bien.
Hasta luego, profe.